Hola, somos las internas de Kinesiología Javiera Huerta y Geraldine Quesada y el día de hoy les vamos a hablar sobre el manejo durante la oxigenoterapia y la nebulización. Para comenzar vamos a introducir sobre la oxigenoterapia. Esta es el uso terapéutico del oxígeno en concentraciones mayores a la del aire ambiental para prevenir y tratar la hipoxia y asegurar las necesidades metabólicas del organismo. Los principales objetivos son disminuir o prevenir la hipoxemia, prevenir o corregir la hipoxia y mejorar la oxigenación. En este cuadrito podemos ver los síntomas y signos de la hipoxemia, en donde podemos destacar signos como la taquipnea, la cianosis, taquicardia, la hipotensión y bradicardia en fase tardía. Pero entonces, ¿cuándo se debe dar indicación de oxigenoterapia? Aquí podemos ver algunos de los casos, como por ejemplo la disminución de la saturación de oxígeno debido a una insuficiencia respiratoria aguda, la disminución de la hemoglobina, la disminución del volumen minuto que se puede ver en una insuficiencia cardíaca o en un shock, y por último en todo usuario en situación crítica, como por ejemplo podría ser un paciente politrauma. En este cuadrito también podemos ver todos los casos desglosados en que se debe dar indicación de oxigenoterapia. Para poder aplicar oxigenoterapia de manera segura y certera a los pacientes es necesario comprender la diferencia entre dos conceptos, que son flujo y concentración de oxígeno. En primer lugar, flujo simplemente es la cantidad de gas administrado a un paciente, el cual se mide en litros por minuto, mientras que la concentración es lo que conocemos como FiO2, y esta es la concentración de oxígeno en el aire inspirado, lo cual se va a expresar mediante un porcentaje. Entonces, para comenzar vamos a dejar esta pequeña preguntita que vamos a desarrollar más adelante. Como sabemos, existen dispositivos de alto y bajo flujo al momento de dar oxigenoterapia. Entonces, ¿cuál de ambos tiene mayor concentración de oxígeno? Como adelantamos en la diapositiva anterior, existen sistemas de administración de oxígeno, los cuales debemos conocer y entender para saber cuál seleccionar a la hora de administrar oxígeno a un paciente. Existen los dispositivos de bajo flujo y los de alto flujo. Los de bajo flujo se diferencian en que el total de gas que se va a inspirar no está siendo totalmente proporcionado por este dispositivo, sino que una porción de este va a ser tomado del aire del ambiente. Es por esta razón que la FiO2 obtenida va a ser variable y va a depender del patrón ventilatorio del paciente y del flujo de oxígeno. Y dentro de los dispositivos de bajo flujo que tenemos están las cánulas nasales, la mascarilla simple y la mascarilla con reservorio. Las cánulas nasales son un sistema muy sencillo y el más utilizado en la oxigenoterapia. Esto es debido a que son muy cómodas ya que permiten que el paciente pueda hablar, comer, expectorar y dormir sin interrupción del aporte de oxígeno. Están indicadas principalmente en pacientes que precisan bajas concentraciones de oxígeno o que tienen patologías como la enfermedad aguda o crónica con hipoxemia y oxígeno a domicilio. Estas pueden suministrar una FiO2 en un rango entre 24 al 36% como se muestra en la tabla en función del volumen por minuto del paciente. Con este sistema no es recomendable utilizar más de un 32% de FiO2 debido a que con fracciones más elevadas se puede producir epistaxis e irritación nasal. Por otra parte, la concentración de oxígeno en el aire inspirado es inestable y depende de varios factores relacionados con el paciente, tales como la frecuencia respiratoria, la anatomía de las fosas nasales y el patrón ventilatorio. Además, están indicadas principalmente pacientes que precisan bajas concentraciones de oxígeno. La mascarilla simple es una mascarilla sencilla y ligera que abarca la nariz, boca y mentón del paciente. Tiene un orificio a cada lado para que el volumen de aire expirado salga a través de estas válvulas unidireccionales que impiden que entre aire ambiente durante la inspiración. Sin embargo, al utilizarse a menos de 5 litros por minuto, puede producirse la reinhalación de CO2. Por otra parte, esta mascarilla está indicada en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que precisan de un control de FiO2 administrada o en aquellos pacientes en los que no se consigue una FiO2 idónea con otro sistema de oxigenoterapia. Como se puede ver en la tablita, este tipo de mascarilla puede dar una FiO2 del 40 al 60%. La mascarilla de reservorio es similar a la mascarilla simple, sin embargo se le añade una bolsa reservorio que tiene una capacidad de 750 centímetros cúbicos. Es útil cuando se quiere administrar oxígeno a altas concentraciones, o sea que superen el 60% de FiO2. Entre las mascarillas de reservorio existen dos tipos,
Una es la mascarilla con reinhalación parcial, la cual tiene una concentración de oxígeno entre el 60 y el 80% y está indicada en procesos de hipoxia moderada. El otro tipo es la mascarilla de reservorio de no reinhalación, en la cual el aire exhalado no va a entrar en el reservorio y da la posibilidad de unas FiO2 mayores del 80%, siendo útil en hipoxemia severa. Este tipo de mascarillas está indicada en pacientes que precisan de un control estricto de la FiO2 o pacientes en estado crítico. Además, entre sus contraindicaciones encontramos a los pacientes con hipercapnia. En cuanto a los dispositivos de alto flujo, en estos sí se consigue aportar el requerimiento inspiratorio total del paciente, son independientes de su patrón respiratorio y la FiO2 administrada es conocida. De estas tenemos la mascarilla Venturi y la cánula nasal de alto flujo. La mascarilla Venturi también es similar a la mascarilla simple y en su parte inferior tiene una ventana regulable que permite controlar la cantidad de oxígeno que se está administrando. Como pueden ver, existen dos tipos de ventana, una blanca que nos da alto flujo y una verde que nos da bajo flujo. Las ventajas son que suministran una concentración precisa de oxígeno sin depender del patrón respiratorio del paciente. Esto nos va a permitir dar un alto flujo de gas manteniendo una FiO2 fija. Además, el exceso de aire y el CO2 respirado se escapa de la máscara gracias al agujero perforado que este tiene, lo cual también va a impedir la reinhalación de CO2. Por otra parte, cuando se especifica la FiO2 fija que se quiere administrar, este dispositivo va a permitir una combinación entre oxígeno y el aire de ambiente. La concentración de oxígeno que se quiera obtener va a depender del diámetro de orificio de comunicación de esta ventana. Casi todos los sistemas de alto flujo utilizan el mecanismo Venturi, el cual se basa en el principio de Bernoulli. Este efecto lo que quiere decir es que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado va a disminuir su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. ¿Qué quiere decir esto? Que por ello, cuando el flujo de oxígeno pasa a gran velocidad por un orificio central, se va a generar una presión negativa, lo cual a través de la ventana regulable que tienen las mascarillas Venturi, por ejemplo, se va a inspirar aire del ambiente, consiguiéndose así la mezcla deseada entre aire ambiental y el oxígeno administrado. La cánula nasal de alto flujo nos va a entregar FiO2 del 21 al 100%. Además, su utilización permite la disminución del espacio muerto, una menor dilución del oxígeno administrado con el aire ambiente, generación de presión positiva en la vía aérea, aumento del volumen circulante y así una mejora del trabajo respiratorio y del transporte mucociliar. Además de todo esto, tiene varias ventajas como podemos ver en la diapositiva, como que no es invasivo y que por lo tanto es mucho más bien tolerado por los pacientes ya que no genera claustrofobia. Además, va a permitir entregar altas concentraciones de oxígeno, lo que va a optimizar su humidificación y la temperatura a condición fisiológica. Por otra parte, permite que el paciente se pueda comunicar y además alimentarse, y además es mucho más segura para el equipo de salud que lo aplica, ya que genera menos dispersión de partículas que la ventilación mecánica no invasiva. Es por todo esto que en la mayoría de las situaciones que se requiere soporte respiratorio se va a preferir la utilización de estas cánulas nasales, ya sea de bajo o alto flujo, de acuerdo a la situación clínica. Existen algunos problemas frecuentes debido a la administración de oxigenoterapia, los cuales son la sequedad nasal, oral y ocular. En este sentido, y para evitar el efecto indeseable ocasionado, en la actualidad se recomienda el uso de humidificadores. El calentamiento adecuado y la humidificación están asociados con una mejor compliance y elasticidad pulmonar en comparación con el gas seco y frío. Su empleo generalizado, además de suponer un coste añadido, puede presentar riesgo para la salud debido a la contaminación bacteriana y además puede favorecer que existan fugas de oxígeno. Es por esto que no se recomienda usar un humidificador al oxigenar a menos de 5 litros por minuto. Por otra parte, en enfermos con vía aérea artificial o cuando se emplean flujos más altos de oxígeno, se debe utilizar un dispositivo de humidificación. Finalmente, las principales complicaciones de la oxigenoterapia se asocian a sus altas dosis y tiempo de uso prolongado. Por ese motivo, el oxígeno debe ser administrado en la dosis y el tiempo requerido. Las principales complicaciones son la toxicidad por oxígeno, la retención de CO2, las infecciones, la hipotensión arterial y la sequedad de mucosas e irritación.
Ahora hablaremos de la nebulización, la cual es un procedimiento terapéutico fundamental en nuestras prácticas clínicas. La nebulización nos permite administrar directamente soluciones medicamentosas al árbol bronquial, desempeñando un papel crucial en el tratamiento de diversas afecciones respiratorias. En el centro de esta práctica se encuentra el nebulizador, cuyo funcionamiento se basa en el principio Venturi, activado por la presión generada por el flujo de oxígeno o una bomba de aire comprimido. Este dispositivo convierte líquidos preparados en un aerosol de gotitas microscópicas para una administración precisa. Acompáñennos en este análisis profundo, donde explicaremos las complejidades y la relevancia de la nebulización en el contexto clínico. Existen distintos tipos de nebulizadores, cada uno con características únicas. Veamos 3 de ellos. El compresor. Estos nebulizadores generan aire comprimido mediante un compresor. Este aire se utiliza para disolver la solución del medicamento, creando partículas con un tamaño típicamente entre 1 y 5 micrómetros. Son ampliamente utilizados y ofrecen versatilidad en la administración de medicamentos respiratorios. Por otro lado, los ultrasónicos emplean vibraciones ultrasónicas para descomponer la solución del medicamento en partículas más pequeñas, con un tamaño comúnmente en el rango de 1 a 3 micrómetros. Estos dispositivos son conocidos por su eficiencia y capacidad para generar partículas finas, facilitando la administración de medicamentos. Por otro lado, los nebulizadores de malla utilizan una malla vibrante para atomizar la solución del medicamento en partículas finas y uniformes. La ventaja clave radica en la capacidad ajustable del tamaño de partícula, que generalmente varía entre 1 y 5 micrómetros. Esto permite una mayor precisión en la administración de medicamentos según las necesidades específicas del usuario. Entre los medicamentos utilizados en nebulización tenemos, por ejemplo, los broncodilatadores, como el salbutamol, que actúa disminuyendo la broncoconstricción de la vía aérea, proporcionando alivio rápido en condiciones como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El bromuro de ipratropio, que bloquea los receptores muscarínicos, induciendo la relajación de la musculatura bronquial, permitiendo un manejo eficaz de enfermedades respiratorias obstructivas. También los mucolíticos y expectorantes, como la acetilcisteína, que contribuye a disolver las secreciones mucosas espesas, facilitando así su expulsión. Se utiliza en enfermedades respiratorias como la fibrosis quística o la bronquitis crónica para mejorar la movilidad del moco. También antiinflamatorios, como los corticoides inhalados. Tenemos la budesonida, fluticasona o beclometasona, que reducen la inflamación en las vías respiratorias. Son fundamentales en el control a largo plazo de condiciones inflamatorias como el asma. También antibióticos, como la tobramicina, que es utilizada en pacientes con fibrosis quística para tratar infecciones pulmonares. Contribuye a mantener la salud respiratorias en estas poblaciones vulnerables. Los medicamentos tienen mecanismos de llegada a las vías respiratorias. La impactación se caracteriza por el proceso en el cual partículas más grandes del medicamento, debido a su masa, se depositan en las vías respiratorias superiores. Este fenómeno es especialmente notable en las zonas iniciales del sistema respiratorio, como la boca, faringe y las primeras bifurcaciones de las vías respiratorias. La sedimentación ocurre cuando partículas más pequeñas se depositan en las vías respiratorias inferiores, abarcando los bronquios y los bronquiolos. Este proceso está influenciado por factores como la gravedad y la velocidad de la respiración, dirigiendo las partículas hacia áreas más profundas del árbol bronquial. El mecanismo de arrastre se refiere al transporte de partículas muy pequeñas por el flujo de aire en las vías respiratorias. Estas diminutas partículas pueden alcanzar las regiones más profundas de los pulmones, incluyendo los alvéolos, y se depositan gracias a la difusión y la turbulencia del flujo de aire. Este proceso facilita la distribución uniforme de medicamentos en las áreas más distales de las vías respiratorias, optimizando su efectividad terapéutica. Estos mecanismos son esenciales para comprender
cómo los medicamentos administrados mediante nebulización pueden alcanzar diferentes áreas del sistema respiratorio, adaptándose a las características de las partículas y a los patrones de flujo de aire a lo largo del árbol bronquial. Las soluciones más utilizadas en nebulización son la solución salina hipertónica, que destaca por su versatilidad terapéutica. Este compuesto no solo mejora la broncodilatación, sino que también exhibe propiedades mucolíticas, facilitando la eliminación de secreciones. Además, contribuye a reducir la inflamación en las vías respiratorias y actúa como agente humidificante, promoviendo la movilización eficaz de las secreciones. La solución salina normal desempeña un papel fundamental en la nebulización. No solo se utiliza como una solución base para diluir otros medicamentos, sino que también actúa como agente humidificante, contribuyendo a mantener las vías respiratorias adecuadamente hidratadas. La terapia nebulizada presenta diversas indicaciones, siendo una opción valiosa en situaciones específicas. Por ejemplo, pacientes incapaces de utilizar dispositivos inhaladores. La terapia nebulizada se recomienda para aquellos pacientes que por diversas razones son incapaces de usar dispositivos inhaladores convencionales. Esto garantiza que aún aquellos con limitaciones en la coordinación motora o capacidad respiratoria puedan recibir su medicación de manera efectiva. Necesidad de administrar fármacos inhalados no disponibles en otros sistemas. En casos donde fármacos específicos solo están disponibles en forma inhalada y no pueden administrarse mediante otros sistemas de inhalación, como en pacientes con fibrosis quística o VIH, la terapia nebulizada se convierte en la elección principal para garantizar la entrega efectiva de la medicación. En pacientes con frecuentes agudizaciones severas, la terapia nebulizada se vuelve crucial para aquellos pacientes que experimentan agudizaciones frecuentes y severas que comprometen su capacidad de utilizar inhaladores convencionales durante crisis aguda. Proporciona una opción efectiva incluso en momentos de mayor dificultad respiratoria y en pacientes no controlados con medicación habitual en inhaladores. Cuando la medicación habitual administrada mediante inhaladores no logra controlar adecuadamente la condición respiratoria de un paciente, la terapia nebulizada se considera para ofrecer una alternativa que permita mejorar la gestión de la enfermedad. La terapia nebulizada también tiene ventajas y desventajas. En las ventajas tenemos que no requiere coordinación del paciente. La terapia nebulizada no depende de la coordinación del paciente ni de un flujo inspiratorio mínimo, permitiendo que el paciente respire de una forma espontánea durante la administración del medicamento. También, la posibilidad de administrar otros fármacos o dosis más elevadas. Permite la administración de fármacos no disponibles en inhaladores convencionales o la entrega de dosis más elevadas, brindando la flexibilidad terapéutica. Dentro de las desventajas tenemos que la terapia nebulizada puede tomar más tiempo, entre 10 minutos, en comparación con la administración rápida de inhaladores que dura 20 segundos, lo que puede afectar la comodidad y la adherencia del paciente al tratamiento. También existe el riesgo de vehiculizar gérmenes, lo que podría aumentar el riesgo de infecciones respiratorias, especialmente en entornos donde la limpieza del equipo no se realiza adecuadamente. La terapia nebulizada puede provocar hiperreactividad bronquial en algunos casos, lo que debe ser considerado especialmente en pacientes propensos a esta respuesta. También se desaconseja el uso exclusivo de la terapia nebulizada para administrar solución fisiológica, ya que podría tener efectos negativos en la vía aérea pequeña. Y, a pesar de que la humedad es beneficiosa, un exceso absoluto puede convertirse en agua y obstruir la vía aérea pequeña, planteando problemas respiratorios adicionales. Las diferencias entre un inhalador de dosis medidas y la nebulización, la distinción más significativa radica en el tamaño de las partículas generadas durante la administración. En un IDM se producen partículas más pequeñas y finas, generalmente en el rango de 1 a 5 micrómetros. Las partículas más diminutas tienden a dirigirse hacia las vías respiratorias superiores, como los bronquios y la tráquea, facilitando la entrega precisa de medicamentos en estas áreas. La nebulización genera partículas más grandes, con un tamaño que oscila entre 1 y 10 micrómetros. Las partículas de mayor tamaño tienen la capacidad de alcanzar las vías respiratorias más profundas
incluyendo los bronquios pequeños y los alvéolos, permitiendo una distribución más extensa de medicamentos en el árbol bronquial. Otras diferencias también son el tiempo de administración. En un IDM requiere una inhalación rápida y coordinada para garantizar que el medicamento alcance las vías respiratorias adecuadas en un corto periodo de tiempo. En la nebulización se ofrece una administración continua a lo largo de unos minutos, lo que puede ser más accesible para pacientes que tienen dificultades para coordinar la inhalación de manera rápida y precisa. También dosis y concentración del medicamento. En un IDM se suministra dosis precisas y concentradas en cada inhalación, permitiendo un control exacto de la cantidad de medicamento administrado. Por otro lado, la nebulización, las dosis totales del medicamento pueden ser mayor, pero la concentración por inhalación puede ser menor en comparación con el inhalador de dosis medida.